La idea es contaros, a los que han oído hablar y a los que no, la historia de Dataiku. Y qué mejor que hacerlo de la mano de uno de nuestros clientes más importantes, Zurich Insurance. Y bueno, ha venido aquí hoy a acompañarnos Leonardo Baldassini. Bueno, Leonardo, te voy a dejar a ti presentarte sin más prelación. Cuéntanos un poco tu rol en Zurich Insurance, un poco el equipo, lo que haces, cómo sirves a la compañía, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Nancy. Zurich Insurance es obviamente una aseguradora con un alcance mundial. Estamos activos en todos los continentes, son más de 53.000 empleados. Yo trabajo en el área de Data and Business Intelligence. El rol de Data and Business Intelligence es construir productos y servicios que se despliegan a nivel global a las varias business units o group functions dentro de toda la organización. En concreto, mi rol es de Head of Data Science, entonces llevo el equipo de Data Scientists de Data and Business Intelligence. Nos ocupamos del desarrollo de las componentes analíticas que luego constituyen el core, digamos, de los productos que ofrecemos a nuestros clientes internos. Hacemos eso de la mano de otros equipos que existen dentro de DBI, como los equipos de ingeniería, los equipos de arquitectura, los equipos de plataforma. Eso nos permite ofrecer un portfolio de soluciones muy distintas, adaptables, flexibles, que adhieran bien a las necesidades que tienen nuestros clientes. Vámonos un poco a los basics. ¿Por qué es importante la ciencia de datos en los seguros, ¿no? Y bueno, específicamente en Zurich? Pues yo te diría que los seguros son un poco una industria donde se hacía ciencia de datos antes de que existiera el término ciencia de datos. Porque si lo piensas, el núcleo de nuestro negocio es realmente tomar buenas decisiones basadas en información cuantitativa, en lo que hoy llamaríamos los datos. Piensa, por ejemplo, en evaluar el perfil de riesgo de Mm. un cliente, que no tiene por qué ser un cliente retail. Piensa un cliente que es una empresa grande, que tiene muchas operaciones, que tiene muchos assets. ¿A qué tipo de riesgo te expone ese cliente? Esa evaluación es muy compleja. O, por ejemplo, piensa en establecer una política de precios para un paquete de seguros o evaluar la elasticidad a los precios, a las variaciones de precios que tiene un cierto segmento de clientes. Pues esas son todas operaciones que caben dentro del marco de Data Science y siempre han sido presentes, ¿no?, en el sector de los seguros. Sí que es cierto que en los últimos años, gracias a los desarrollos a nivel tecnológico de procesos y también a los avances en la investigación académica, en deep learning, en inteligencia artificial, tenemos ahora a disposición unas herramientas Mm. ingenieriles y conceptuales que nos permiten abordar otras tareas de operaciones internas, como la automatización de los procesos o la optimización de los procesos. Pienso, por ejemplo, en los asistentes virtuales que Mm. podemos ofrecer a nuestros clientes mejorando su experiencia de usuario y reduciendo nuestros tiempos de respuesta a los problemas, a las preguntas que tienen los clientes para nosotros. O también a un caso de uso muy común, que es la estructuración y el análisis de información que existe dentro de las compañías, pero en formatos difíciles de analizar, ¿no?, como por ejemplo documentos en papel, documentos en PDF, generalmente no estructurados. Ahí hay mucha información que luego podemos usar para mejorar nuestros procesos. Muy interesante, Leo. Y cuéntanos un poco cuándo y cómo empieza nuestro viaje juntos, ¿no? El viaje de Zurich con Dataiku. ¿Cómo es la relación que tenemos en este momento, o la relación que tiene Zurich con Dataiku? Zurich ha empezado a evaluar el uso de plataformas de data science internamente alrededor de 2017. Y nuestro despliegue de Dataiku dentro de la compañía ha empezado hacia los finales de 2018. Al principio con unos despliegues que eran on-premise para unos casos de uso puntuales que nos pedían algunos clientes internos, y luego ha ido creciendo con casos de usos cada vez más complejos hasta que luego la plataforma se ha transformado un poco en una Mm. referencia, ¿no?, que siempre ofrecemos en algunas situaciones que nos encontramos con ciertos clientes. Ahora tenemos tanto despliegues on-premise como despliegues
en la nube y nuestra apuesta estratégica de toda la compañía es ir migrando todo lo que tenemos hacia la nube. Cuéntanos un poco cómo era la vida de Zurich antes de Dataiku, ¿no? Un poco cuáles eran esos desafíos que teníais de cara un poco a optimizar vuestros procesos, ¿no? A generar más valor de vuestros datos. El reto principal que nos ayudó a resolver Dataiku era el siguiente. Zurich es una compañía federal. Eso significa que las business units, las unidades de negocio y las group functions, entonces todas esas organizaciones que se enfocan en ciertos servicios concretos, como puede ser finanza o talento y cultura, pues controlan sus propias inversiones, controlan también su desarrollo tecnológico. Esto significa que a la hora de ofrecer servicio a estos clientes internos, nos encontramos con niveles de madurez técnica distintos. Un caso especial que teníamos era el de Group Functions que controlan bien y están muy interesadas en la parte del proceso analítico, entonces en todo lo que es el análisis estadístico del dato, que pero controlaban menos la parte ingenieril. Esto para ellos significaba que cada vez que tenían que desplegar un proceso, cambiar un proceso que estaba desplegado, automatizar un pipeline, todas estas actividades que requieren una intervención de ingenieros, pues tenían que pasar por nuestros equipos de soporte de ingeniería, lo que aumentaba los tiempos de desarrollo, los costes de desarrollo y reducía muchísimo la flexibilidad y la resiliencia de las operaciones internas de estas group functions. Yo creo que la gente, bueno, un poco se ha sentido reflejada en todo esto, ¿no? Y estará queriendo un poco entender qué solución, ¿no? Cómo llegaron un poco a esa solución que os permitió un poco resolver todos estos desafíos. Pues en ese sentido, Dataiku para nosotros ha sido una pieza clave porque nos permite desacoplar esa complejidad del proceso ingenieril y dejar que los clientes, que las business units o las group functions que quieren enfocarse únicamente en la parte analítica, puedan hacerlo. Nos ofrece en concreto unas features como las Visual Recipes, nos ofrece una interfaz particularmente intuitiva que permite a los usuarios enfocarse únicamente en lo que para ellos es importante, en este caso el proceso analítico, y permite modificar los pipelines y desplegar nuevamente los pipelines sin tener la intervención de equipos de ingenierías externos. Esto significa que nos encontramos con una reducción de los tiempos y de los costes operativos muy importante. Entonces, para toda la compañía, imagínate eso, desplegado como modus operandi estándar dentro de una compañía tan grande, pues supone un ahorro muy importante. Vale, o sea, si te estoy entendiendo bien, pasasteis de ser un equipo de ingenieros de datos a ser un batallón de ingenieros de datos que no saben realmente que son ingenieros de datos porque al final la tecnología les permitía un poco tener ese rol sin saberlo, ¿no? Efectivamente, es una tecnología que otorga mucho control y que separa, o si quieres, incluso esconde la complejidad del proceso ingenieril para que luego equipos que no tienen internamente ese talento, esa capacidad, ¿no? de gestión de todo el despliegue de los pipelines puedan hacerlo, eso sin recurrir a ayuda externa, seguramente. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los casos de uso, porque yo creo que una de las barreras con las que se encuentran los clientes es identificar ese primer caso de uso con el que empezar a trabajar. Cuéntanos un poco, bueno, cuál fue ese caso de uso con el que empezasteis un poco a sacar aún más valor de los datos. Un buen ejemplo de eso creo que es un despliegue que hicimos para el equipo de auditoría. Ujú. Auditoría es una función muy importante dentro de una aseguradora, porque obviamente tiene que velar que todos los procesos internos estén conformes con las normativas vigentes. Entonces, se ocupan, por ejemplo, de revisar los procesos de detección de fraude, como te puedes imaginar. Son particularmente relevantes para nosotros, pero también hacen revisión de las cuentas de las business units. Y eso es un proceso
obviamente analítico, es un proceso de ETL, de transformación de datos, que tiene una pequeña parte estadística y que se puede potencialmente automatizar. Ahora, auditoría era justo de esos clientes que conseguía controlar y quería enfocarse únicamente en esa parte analítica, quería automatizar sus procesos y no quería invertir en la formación de un equipo de ingeniería externo o tener que pasar cada vez por un equipo de arquitectos e ingenieros que modificaran sus pipelines cada vez que tenían que hacer un nuevo despliegue. Entonces, lo que hicimos en ese caso fue ayudarlos a montar su proceso sobre la plataforma de Dataiku. De nuevo, el uso de las Visual Recipes les permite separar bien y visualizar de manera intuitiva los varios pasos de ese proceso. No solo eso, otorga mucha flexibilidad, porque ese proceso de revisión de las cuentas se encuentra con dos pasos en particular que requieren diversificación, requieren flexibilidad. Pienso en particular a la gestión de los inputs de datos distintos y a algunos análisis que dependen de las normativas de los países en que operan las varias business units, porque son oficinas regionales prácticamente. En el primer caso, la gestión de los inputs, el equipo de auditoría recibe la información que pide, pero la recibe de cualquier formato. Las business units tienen libertad de almacenar el dato mientras esté bien gobernado, pero de formatos distintos. Entonces pueden llegar ficheros Excel, pueden llegar Word, pueden llegar PDF, pueden llegar databases. Y es importante tener una capa inicial de homogenización del dato que se pueda modificar de manera intuitiva, incluso por analistas que no son ingenieros y que a lo mejor nunca han visto ese proceso. Misma historia para esos análisis o digamos esos controles que implementa auditoría que dependen de las normativas en que operan las business units. Esa es una bifurcación, digamos, en el proceso de revisión de las cuentas. Es importante poderla gestionar de manera fácil, poderla cambiar de manera robusta sin romper todo el resto del pipeline, todo el resto del proceso. Tener una vista intuitiva, bien separada de todos esos pasos y todos esos componentes, como las que nos ofrece Dataiku, es una ventaja importante, sobre todo porque también permite a analistas que no están familiarizados con ese proceso un onboarding rápido. Lo ven, lo entienden, lo pueden modificar, lo pueden ejecutar prácticamente sin supervisión. Entonces, es un paso más hacia la democratización, digamos, de las capacidades analíticas dentro de una compañía. Y si queremos acompañar este caso de uso de alguna métrica, o sea, ¿qué, a nivel, por ejemplo, en tiempo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El feedback que yo recibo más constantemente, en este caso en concreto, es que se pasa de días a horas en el proceso de actualización de ese pipeline y despliegue de ese pipeline, que a lo mejor hubiera requerido días porque tienes que apoyarte en otros profesionales que tienen obviamente sus calendarios ya llenos de otros compromisos. Vamos, es encontrar la capacidad de otras personas para hacerlo. Esto es un cuello de botella en muchos procesos. Pues eso se pierde completamente. El cliente tiene control total sobre sus procesos y el tiempo de despliegue se reduce de días a horas. Y luego también hay eso, digamos, un poco de impacto cultural, como decíamos, ¿no? de capacidad dentro en la compañía de acceder y usar esas capacidades analíticas y eso permite muchísimo digamos, una evolución hacia una compañía data-driven. Tanto que en muchos casos Dataiku para algunos clientes se ha transformado en la go-to solution. O sea, cada vez que vuelven con una petición quieren que la montemos en Dataiku porque lo encuentran particularmente conveniente. ¿Quién es más fan de Dataiku, vosotros o las unidades de negocio? Pues creo que los dos. Nosotros, obviamente, las unidades de negocio, porque para ellos es fundamental, es una herramienta súper intuitiva y es una herramienta que le da muchísimo control. Y para nosotros también nos libera mucha capacidad. Entonces es una ganancia sobre todo el espectro de las actividades de la compañía.
Muy interesante. Bueno, cuéntanos otro caso de uso para dar aquí un poco más de contexto. Seguramente. Más allá de lo que es, como en este caso, la optimización de procesos internos, para nosotros de Taiku, en algunas ocasiones ha sido una buena herramienta de prototipado rápido. Ujú. Por ejemplo, recientemente algunos compañeros tenían que ejecutar un análisis o una prueba de extracción de información sobre ficheros audio. Entonces hablamos de audioanálisis, que es un caso de uso bastante complejo, y pudieron montar el pipeline del experimento de nuevo, en pocas horas, enfocándose luego en la parte más compleja, que debería ser más compleja, que es el desarrollo del modelo. Y entonces sí tenían todos sus pasos de preparación del dato, de ejecución de modelo, de evaluación contra las métricas. Y también proceder de esta manera nos da otra ventaja que para mí como científico es importantísima, que es la reproducibilidad, el control sobre la metodología del experimento. De tal manera que personas que llegan a ese experimento, que no lo han diseñado, que no están familiarizados con el thought process que hay detrás de ese experimento, pues lo puedan entender rápidamente, lo puedan reproducir y puedan validar los resultados a lo mejor sobre nuevos datasets. Entonces, de nuevo, una ventaja operativa importante. Muy interesante. El claim de Dataiku es, para los que no lo hayan escuchado, es Everyday AI Extraordinary People, que no es ni más ni menos que hacer que las empresas hagan un uso natural y cotidiano de la inteligencia artificial y eleven las capacidades de aquellos usuarios que no son tan técnicos de una forma muy rápida. Yo creo, sinceramente, Leo, que vosotros sois el caso perfecto, o sea, cumplís perfectamente con la visión de Dataiku y, bueno, sinceramente, mi enhorabuena en este sentido. Para terminar, voy a terminar de una manera un poco particular, voy a terminar con una objeción que eventualmente me encuentro, bueno, con los clientes con los que suelo hablar, y es la objeción que pone o que compara dos alternativas de cara a conseguir este everyday AI, ¿no? que os he comentado, ¿no? El uso natural y cotidiano de la inteligencia artificial. Y se trata de aquellos clientes que están en el dilema de si compran o construyen, ¿no? A mí me gustaría que ya tú, más que como responsable de ciencia de datos en Zurich, sino digamos ya más como un conocedor de todas estas tecnologías y del tema del dato, que nos contaras un poco tu postura frente a este tipo de objeción que me encuentro mucho en el mercado. Yo, como científico, soy un empirista. Entonces, para mí lo fundamental es siempre medir. Cada vez que uno tiene que tomar una decisión, tiene que medir, tiene que evaluar las opciones, tiene que estudiar la condición en que se encuentra. No hay una panacea cuando se trata de construir un producto de datos o un equipo de Advanced Analytics. Si hay procesos que sabemos que son extremadamente fundamentales, que son core para nuestro modelo de negocio, para nuestra compañía, puede tener sentido querer controlarlo todo, desacoplarse de cualquier vendor, mantener, digamos, una estabilidad, un control de todos los pasos del proceso. Pero lo que normalmente se subestima es el coste en términos de recursos y sobre todo de esfuerzo ingenieril que eso requiere. Mm. Hay un montón de soluciones analíticas brillantes que luego no consiguen demostrar todo su valor en el día a día de una compañía porque es difícil desplegarlas, es difícil hacerla llegar a los usuarios, son difíciles de usar, son poco intuitivas. En esos casos, esa ambición de querer controlar todos los pasos puede hacernos un muy flaco favor. Mm. Entonces, mi consejo es siempre evaluar, medir y sobre eso tomar decisiones, porque es bien posible que para muchos casos de uso apoyarnos en herramientas o plataformas que aceleran nuestro proceso sea la mejor solución.